Vivimos tiempos donde la adoración ocupa un lugar hermoso en la iglesia. Hay pasión, creatividad y entrega. Pero a veces, en medio de todo eso, podemos perder de vista a aquel que es el centro. En Éxodo 32, el pueblo de Dios no dejó de adorar, solo cambió el objeto de su adoración. Y eso puede pasar hoy, cuando lo que fue creado para honrar a Cristo termina ocupando su lugar. Esta temporada no es una crítica, es un llamado a recordar quién debe ser el centro de nuestra adoración. Un recordatorio de que su presencia vale más que cualquier escenario y que la verdadera adoración nace de un corazón rendido, no de una atmósfera perfecta. Bienvenidos a Corazón Afinado, el peligro oculto en la adoración moderna. Una invitación a volver al altar y dejar que Cristo vuelva a ser el centro. Bienvenidos a un episodio más de Corazón Afinado y continuamos con nuestra serie de El peligro oculto en la adoración moderna. Es una serie que le pusimos una pausa por nuestra serie navideña, pero continuamos esta vez con esta misma serie. Y este episodio es un episodio muy lindo, muy interesante, en el que hemos estado hablando ya de muchas cosas que se han estado viendo acerca de como muchas veces a lo largo de esta temporada, a lo largo de esta serie, hemos visto que hay cosas que pueden llegar a ser sutiles desviaciones en la adoración, como cuando alguien pierde el centro de cuál es la adoración, cuando los líderes llegan a ceder ante la presión de la aprobación, cuando la adoración simplemente la buscamos como una experiencia, como algo sensacional incluso, como cuando se transforma en un en mero entretenimiento y cómo esas pequeñas cosas dentro de la adoración moderna, dentro de nuestra adoración actual, pueden llegar a ser pequeñas desviaciones que no nos llegamos a dar cuenta cuando se vuelve algo tan normal o tan natural dentro de nuestra vida como parte del equipo de alabanza, como parte del equipo de producción, como parte del equipo de multimedia. Y dentro de incluso algunos otros equipos puede llegar eso a ser rutinario porque en estas últimas semanas Dios me ha permitido ver y experimentar cómo la adoración no solamente se vive en el ministerio de alabanza, en el ministerio de producción, en el ministerio de luces, sino en cada uno de los ministerios y cómo nuestra vida tiene que ser una constante en la adoración, pero podemos llegar a caer en el que podamos tener ídolos invisibles dentro de nuestra adoración, ídolos que nosotros no nos damos cuenta y llegamos a un punto muy profundo del corazón en el que esos ídolos llegan a ser causa de que nuestra adoración se desvíe dentro de la iglesia, dentro de nuestro ministerio, dentro de nuestra vida. Y hemos estado estudiando Éxodo 32, cómo el pueblo de Israel se desvió su adoración de a quién tenían que adorar. Y el día de hoy, el episodio, como ya lo mencionaba, habla acerca de esos ídolos invisibles en la adoración moderna. Y vemos el texto de Éxodo 32, el versículo 3 y 4, como dice: entonces el pueblo quitó los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en sus manos, los fundió y los hizo un becerro de oro de fundición. Y podemos ver cómo Éxodo 32 nos muestra un detalle muy interesante dentro de lo que hemos podido estar estudiando y de lo que hemos podido aprender a lo largo de esta serie, es que el problema no era el becerro, sino lo que el pueblo de Israel en ese momento estuvo dispuesto a entregar. El problema no era cómo o a lo que buscaban adorar principalmente, sino que sí se volvió un problema, pero qué tanto estaba dispuesto el pueblo a entregar para poder obtener eso que ellos buscaban cuando su adoración se desvió de quién era el centro realmente. Y vemos cómo el oro que ellos tenían no era malo, porque el texto dice que el pueblo entregó su oro voluntariamente. Nadie obligó al pueblo a entregar su oro. El punto es que la dirección o el objetivo con el cual entregaron el oro
estaba desviada, estaba equivocada. La razón no es que el oro fuera pecado, porque el pueblo salió con ese oro de Egipto. Dios permitió que salieran con ese oro de Egipto. El problema es que el pueblo estaba utilizando ese oro para crear o guiar su adoración a algo que no era Dios. No fue el recurso el problema, sino el lugar que se encontraba ocupando en el corazón. Y eso lo podemos ver ahora en la actualidad como muchas veces Dios nos dota de talentos. Dios nos da la capacidad para hacer música. Dios incluso permite que haya plataformas, que haya muchos lugares para poder nosotros adorarlo y de esa forma incluso predicar el Evangelio, exponer el Evangelio. Y el problema no es que el talento se vuelva un ídolo o que el talento sea un ídolo, que los dones sean un ídolo, que la música sea un ídolo, que las plataformas sean ídolos, porque el ídolo surge o aparece en nuestra vida como adoradores cuando nos desviamos o cuando se desvía y ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, cualquiera de esas cosas. Cuando es más importante mi talento y mi talento empieza a ocupar el lugar de Dios en mi vida, entonces es que se convierte en ídolo. Cuando la música es más importante y empieza a ocupar el lugar de Dios en mi vida, entonces es cuando se convierte en un ídolo. Y ese es el problema. Lo mismo pasa con la plataforma. Es, es, es muy fuerte entender esto y ver esto, pero es la realidad de lo que sucede cuando nosotros ponemos cualquiera de esas cosas que se te puedan venir a la cabeza en el lugar de Dios y es en donde se convierte en ídolos. Y no solamente en el ministerio de adoración, no solamente en el ministerio de producción, no solamente en el ministerio de luces o cualquier ministerio que tenga que ver con la producción de la reunión. Puede ser en cualquier otro ministerio, fuera de la producción de la reunión, y puede ser en cualquier área de tu vida. En la mañana estaba leyendo un reel que me llamó mucho la atención porque decía, Dios me llamó a dejar la música para adorarlo a Él. Y en la descripción decía, no quiere decir que Dios no quiere que lo adore con la música o que elimine la música para siempre y nunca más voy a adorarlo de esa forma en mi vida, sino que me enseñó que muchas veces yo estoy poniendo la música como el centro para poder adorar. Y entonces mi adoración está en la música y no en quien me da la capacidad para crear música. Y es muy fuerte encontrarte en esa situación cuando te das cuenta que estás cayendo en la misma situación que se encontró el pueblo de Israel, cuando cambiaron su adoración al Dios viviente para obtener o guiar su adoración a algo que es creación, a algo que el mismo Dios creó. Y es muy fuerte porque vemos como Mateo 6:21 dice, donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Y muchas veces es difícil identificarlo porque llegan a ser ídolos que no parecen ser ídolos. Muchas veces es difícil darte cuenta que hay un ídolo porque no parece un ídolo. Los ídolos modernos en la actualidad no siempre se ven como rebeldía, no siempre se ven como una imagen, no se ven como en la actual, como en el tiempo del pueblo de Israel, que el ídolo que ellos tenían era completamente visible. Los ídolos modernos muchas veces pueden ser las plataformas, muchas veces puede ser el reconocimiento. Cuando adoramos con más pasión en el escenario que en nuestra intimidad, que en nuestra soledad. Cuando simplemente adoramos, cuando solamente estamos en el escenario y en nuestra intimidad no hay adoración. Puede ser también la imagen, cuando cuidamos más cómo nos vemos que cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo voy a llegar vestido el domingo? ¿Cómo voy a llegar arreglado el domingo? Que cómo estoy yo delante de Dios.
Y es muy fuerte porque en muchas ocasiones uno se puede encontrar en ese punto y la realidad es que la comercialización actual, parte de lo que platicábamos en la serie de Adviento, el marketing que ha abarcado, que ha atrapado, la industria que ha atrapado al mundo de la iglesia, ha llegado a permear hasta en ese aspecto. Me da risa porque yo llegué a recibir comentarios, es que tienes el outfit de Pastor Worship. Espérate, o sea, y había momentos en los que sí, en mi debilidad, en mi carne era, pues sí, claro, pues es que soy el Pastor Worship, así me tengo que vestir. Y en muchas ocasiones yo estaba lidiando o luchando con alguna situación en mi corazón, pero era más importante el cómo me veía, cómo me presentaba, que cómo estaba delante de Dios. Y muchas veces puede llegar a ser ese un problema porque se está volviendo un ídolo en tu vida y no te estás dando cuenta que es un ídolo. Cuando yo fui confrontado por eso, salió de una conversación en la que yo decía, es que tengo muchísima ropa y me gusta comprar ropa y innovar y tener siempre la ropa más nueva, más en tendencia, porque ese es quien soy yo. Y un amigo me hizo darme cuenta que ahí estaba mi identidad, que ahí estaba mi imagen. Pega mucho como habla Samuel, en primera de Samuel habla Dios y dice en el versículo 16, cuando está ungiendo, está por ser ungido David, como dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muchas veces nosotros podemos llegar con esa idea de decir, es que yo quiero estar, y no está mal. Ojo, no tiene nada de malo ser pulcro, estar impecable, ir con la mejor de tus ropas, a presentarte para guiar a la iglesia en adoración, pero cuando la motivación es para que la iglesia vea o para que la iglesia me vea, entonces se está volviendo un ídolo en tu vida. Es un ídolo que está desviando tu adoración del centro. Es un ídolo que se está exponiendo delante de Dios y que está tratando de robarle la adoración a Dios, que al final de cuentas no logra robar la adoración a Dios, pero lo intenta. Y eso llega a ser un estorbo, un tropiezo. Otro ídolo que tal vez no te das cuenta que es un ídolo puede ser la plataforma. Cuando llegamos a creer que nuestro llamado es medido por el escenario, que nosotros somos llamados a estar en un escenario como adoradores, cuando en realidad no es así, cuando en realidad no es algo que sucede así. Y es muy fuerte porque me acaba de pasar hace unos cuantos meses. Ahorita yo estoy más metido en otra área de producción y me ha dolido el no estar arriba y me he dado cuenta que de una manera Dios ha permitido que yo empiece a adorar más en mi intimidad para poder disfrutar esa adoración íntima que la adoración colectiva. Y no quiere decir que no esté adorando de manera colectiva, pero me permitió ver que empezaba a desviarse mi adoración. Y le doy gracias a Dios porque puedo verlo. Pero ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en ese punto en el que sabemos que nuestra adoración se está desviando y aún así queremos seguir ahí porque hay un ídolo que no hemos identificado y muchas veces puede ser la plataforma, muchas veces puede ser la aprobación, tener más temor de lo que puedan decir los hombres que tener temor a Dios? Tener más miedo de cómo puedan decirme cómo salió, cómo lo hice, y en buscar la excelencia para agradar a los hombres, en lugar de rendir mi corazón a Dios y que eso me permita ser excelente a Dios. Son ídolos que muchas veces nosotros no identificamos y hay muchos otros más. Tú puedes buscar y darle vueltas y pensar y creer y darte cuenta de que hay cosas en tu vida como adorador, como ministro, como parte del equipo de alabanza, como parte del equipo de producción, como parte del equipo de los que producen la reunión, eh, que hay ídolos que tal vez no te estás dando cuenta y que tú puedes mencionar. Pero si estás dándote cuenta que alguno de estos
está siendo un ídolo en tu vida en este momento, Dios está llamando a que cambies tu adoración, a que no se desvíe el centro de tu adoración y a que no deje de ser Él el centro de tu adoración. Él te permite, en este momento te está permitiendo que veas esos ídolos. Y si no lo estás viendo y si no sabes cuáles son los ídolos con los que te encuentras, hay formas para que tú puedas acercarte y puedas verlo y puedas identificarlo. Creo que la principal es que primero te puedas entregar en adoración completamente a Él en la intimidad. ¿Cómo puedo yo reconocer esos ídolos? Búscalo más a Él. ¿Cómo, cómo puedo yo estar seguro de que estoy cerca de Él, que dependo de Él? Hazte la pregunta. ¿Realmente mi adoración está centrada en Él y descanso en lo que pueda pasar dentro de mi adoración? ¿O depende más de lo que yo puedo hacer para adorar a Dios dentro de mi adoración? ¿Hay algo que me hace depender más de mí que de Dios? ¿Estaría dispuesto a soltarlo si Dios me lo pidiera? ¿Estaría dispuesto a dejar la plataforma si Dios me lo pidiera? ¿Estaría dispuesto a dejar de tocar si Dios me lo pidiera? ¿Estaría dispuesto a dejar de estar en producción si Dios me lo pidiera? Para tener un tiempo en el que simplemente me enfoque yo en Él. Y es duro porque yo creía que estaba dispuesto y lo hice, pero me encontré luchando, me encontré peleando, me encontré enojado. Y eso me permitió ver que estaba habiendo un ídolo ahí. Lo que yo hago en el ministerio, lo que yo hago como siervo, como parte del equipo, me define más que mi identidad en Cristo. Un ídolo no siempre es algo malo, puede ser algo bueno en el lugar incorrecto. Un ídolo no siempre es el alcohol, las drogas, el sexo. Un ídolo puede ser algo como la música, dirigir la alabanza, dirigir a la banda, preparar toda la producción de la iglesia. Todo eso en el lugar incorrecto. Todo eso haciéndome olvidar que en realidad yo lo hago, no para tener el reconocimiento de mi iglesia, no para que la gente vea cuán bueno soy, sino para ser un instrumento que guíe a la iglesia a adorar y a exaltar a Dios. Y es por eso que cuando Dios revela los ídolos, lo hace para restaurarnos. No lo hace desde un punto en el que son revelados los ídolos para avergonzarnos, sino para sanar la condición en la que nos encontramos, en la que estamos lidiando. Nosotros podemos ver si seguimos estudiando el pasaje de Éxodo 32, en el versículo 30, cómo Dios confronta con la intención de restaurar al pueblo. No lo hace con la intención de condenar al pueblo. Porque si hubiera sido esa la intención, ya no habría existido más historia. Pero no. Y vemos cómo incluso ahí hay parte del plan de salvación de Dios, del plan de redención de Dios, en una menor escala, porque no era Jesús el que estaba ahí, pero se ve cómo Dios tenía esa intención de enviar al Redentor, en el hecho de restaurar, buscar la restauración del pueblo. A pesar de que el pueblo había fallado, Dios había permaneció fiel a su promesa con el pueblo de Israel. Dios permaneció fiel con ellos a pesar de que ellos decidieron adorar algo más que no era Él. A pesar de que ellos decidieron entregar lo que más valor tenía para poder obtener ese ídolo, esa figura para poder adorar.
con ese engaño a sí mismos de que no estaba mal lo que estaban haciendo. Pero lo lindo es como Dios no expone esos ídolos en nuestra vida para avergonzarnos, para condenarnos, sino lo hace para sanar, para restaurar el punto en el que nos encontramos. Y muchas veces, si tú te encuentras ahorita en una situación así en la que tal vez te estás dando cuenta que hay un ídolo en tu vida, en el ministerio, puedas decir, qué vergüenza exponer la realidad de que hay un ídolo en mi vida. Pero el ánimo es recordar que Dios no lo está haciendo para avergonzarte. Y no te sientas avergonzado de poder acercarte y ser vulnerable y decir, he estado adorando algo más que no es a Dios. He estado poniendo en un lugar más alto al ministerio o en un lugar incorrecto mi ministerio, mis dones, mi talento, mi capacidad para servir que a Dios. El centro de mi adoración ha cambiado. Y que eso no te avergüence, que puedas tener la vulnerabilidad para acercarte a Dios porque Él va a buscar restaurarte, Él te restaura a través del sacrificio de Cristo Jesús. Porque Él fue suficiente en la cruz. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. No busca músicos talentosos. No busca productores experimentados. No quiere decir que nada de eso esté bien o esté mal. Al contrario, si tienes ese don y ese talento y lo puedes dar a la iglesia, qué padre, increíble, hermoso. Que sirva para edificación de la iglesia, pero que no sea para que te levante el ego, te levante la idea de que por eso eres mejor. Que no robe el lugar de Dios en tu vida. Los ídolos prometen seguridad, pero muchas veces producen vacíos en nosotros. Y Dios confronta para restaurar. Y el único que puede llenar esos vacíos es Él. Vemos como el pueblo entregó su oro sin darse cuenta de que dentro de entregar el oro ellos también estaban entregando su corazón. Y el día de hoy es una invitación para revisar cómo estamos sirviendo. ¿Nuestra adoración está entregada a Dios? ¿O estamos entregando lo mejor a ídolos que no nos hemos dado cuenta que están ahí? Ídolos ocultos. Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Y el ánimo es que en esta temporada, en este inicio de año, en esta semana de inicio de año, no solo se afine nuestra música, sino que Dios a través de su Espíritu Santo purifique nuestro corazón. Que tengas una bendecida semana y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Corazón Afinado. Hasta pronto.